pues como yo les decía, esta es nuestra cuarta conferencia y estamos muy agradecidas con Dios. Yo les contaba ayer que ya este es nuestro séptimo año, ¿verdad? Nuestro séptimo congreso. Esta semana recordaba, nuestro primer congreso se llamó ESER, ¿verdad? Nuestro primer congreso se llamó ESER, que era el significado de seres transformadas. Y sin duda alguna, después de todos estos procesos y haciendo un reencuentro de todo ello, sin duda alguna en estos 7 años, las que hemos tenido la oportunidad, hemos sido transformadas. Y yo sé que este congreso, les voy a platicar algo, cada año digo lo mismo, este es el último congreso. Y cuando se acerca el tiempo me dicen, ¿va a haber congreso? Está bien, va a haber congreso, ¿verdad? Porque les da aquí el que ustedes estén en este lugar, detrás de esto hay un equipo grande, ¿verdad? Hay un equipo en el cual me ayuda a organizar todo ello, el movimiento, el lugar donde están los conferencistas, las servidoras. ¿A quién le gustó la decoración? La decoración, ¿verdad? Así que yo quiero hoy dar gracias a Dios, las que están ahí vendiendo boletos, las que están ahí apoyando. Hay un grupo, hay equipos, hay equipo de boletos, hay equipo de conferencistas, hay equipo de servidores, bueno. Y detrás de ellas hay otras mujeres que están ayudando. Así que gracias a Dios por ese trabajo. Y bueno, vamos a entrar ya en materia con nuestra cuarta conferencia. Y yo le he titulado a esta cuarta conferencia, y tiene que ver mucho con lo que la pastora Luz acaba de terminar. Y yo le he titulado a esta conferencia, voy a mover la mesa, Fructificando en medio de la aflicción. A ver, ¿cómo voy a dar fruto en medio de una aflicción? ¿Cómo voy a fructificar cuando estoy sufriendo? ¿Cómo voy a dar fruto en medio de lo que hoy yo estoy viviendo? Es que usted no me conoce, usted no está pasando por lo mismo. No, yo te voy a decir, no, es verdad. Pero tú tampoco me conoces a mí y no sabes por lo que hoy estoy pasando. Y yo quiero tocar un poquito de ello. Ayer hablaba sobre recordar el pasado como una maestra, una enseñanza a nuestras vidas. Y en medio de esa enseñanza, en medio de esa situación difícil, hoy Dios te está diciendo, fructifica. Fructifica. Avanza. Ve los beneficios de ese pasado. Dios es el que sana, el que rescata, el que te levanta, el que te corona. Él nos va a saciar de bien. Y dice la palabra de Dios, no olvides ninguno de sus beneficios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Dios. Gracias Padre porque tu presencia ha estado con nosotros, Señor Jesús. Gracias Padre Celestial porque has abierto, Señor, nuestras vidas, Padre Celestial. Llénanos con tu presencia. Llénanos, Dios. Gracias por este mensaje. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor Jesús, y que seas tú el que habla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero contarte a resumida una historia maravillosa que se encuentra en Génesis capítulo 40. Yo quiero hablarte sobre José. José el soñador, ese pequeño el cual su padre le regaló una túnica maravillosa de distintos colores. Pero José también tuvo sus batallas, también tuvo sus aflicciones. Yo quiero hablarte no sobre las aflicciones de José, quiero hablarte sobre el fruto que dio José en medio de esas aflicciones. Te voy a resumir la historia. José era el más pequeño de una familia grande, pero tenía unos hermanos con un corazón malo, envidiosos pues. Aquí no hay envidiosas, todas prestamos, ¿verdad? Todas pensamos en todas. Pero los hermanos de José no. Eran malos, tenían un corazón malo hacia José. ¿Por qué? Porque algo veían en José. ¿Y saben qué veían? Que José fructificaba. Ahí está el secreto. Anótalo, grábalo.
Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 41, versículo 52. Voy a irme un poquito más arriba, ese es el que tengo, pero voy a resumir un poco más la historia. José pasó un proceso, sus hermanos se lo dieron a un ejército que iba pasando por ahí egipcio, lo regalaron pues. Y entonces los hermanos, José traía esa capa que le había regalado su papá. Y entonces los hermanos la destruyeron y vinieron y le dijeron al papá que alguien había atacado a José y que José se había muerto. El dolor del papá, ¿no? Voy a ir muy rápido con la historia. Después de ello, José llega con los egipcios y entonces, ¿qué pasa con José? Es culpado, fíjate, es culpado ¿de qué? De meterse con la esposa del rey. Cuando él no aceptó la esposa, como no hizo lo que José quería, lo metió a la cárcel. ¿Cómo pudo José fructificar en medio de esa aflicción? Pasó un proceso. Entonces hubo una situación donde José era un soñador. Por eso la historia se llama José el soñador. José tenía sueños y sabía también interpretarlos. Y entonces hubo una oportunidad para que José se presentara delante del rey y halló gracia delante de él. Y entonces José comenzó su familia. Y en el capítulo 41, versículo 51, no lo tengo ahí, dice: Jesús hizo cosas a pesar de ser un hombre que no tenía éxito. Un hombre que fue regalado por sus hermanos. Un hombre que fue acusado injustamente y estuvo en la cárcel. No les iba a preguntar, ¿cuántos han estado en la cárcel? No, nadie, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos? Nadie, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero aún así, aún en medio de esa aflicción, José siempre tuvo su confianza puesta en Dios. Y entonces Dios le dio hijos a José. Y quiero mencionarte el primer nombre del primer hijo, que se llama Menasés. ¿Y sabes qué significa Menasés? El que me hace olvidar. Eso significa Menasés. Pero también tuvo otro hijo, al que le puso Efraín. ¿Por qué? ¿Sabes qué significa Efraín? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Yo quiero decirte cuántas Efraínas vamos a salir de aquí hoy. Dios me va a hacer fructificar en medio de la tierra de la aflicción. Porque hoy en día estamos viviendo unas situaciones, porque de verdad hemos sido muy atacadas, hemos sido señaladas. Estamos viviendo en la tierra de la aflicción, tal vez no la que José vivió en ese momento, pero no me digan que no están viviendo en una tierra de aflicción. Jesús le dijo a José: Dios me hizo fructificar. Dios te va a hacer fructificar. Tú decides de qué manera, pero Dios te hace fructificar. Te hace fructificar aunque estés pasando una aflicción. José era el predilecto, tenía una túnica de colores, pero no había fructificado. José estaba bien decir, pero ¿por qué llegó a este punto? ¿Por qué Dios lo mandó a este punto? ¿Por qué me suceden a mí estas cosas? Porque Dios quiere que fructifiques. Porque Dios quiere hacer algo contigo en medio de esa aflicción. Dios le había dado sueños a José. ¿Cuántas aquí tienen sueños en esta mañana? Todas tenemos sueños. Y a veces cuando estamos pasando en medio de una situación difícil, no me digan que no ven lejos ese sueño. Ven lejos ese anhelo, porque estamos concentradas en medio de la aflicción que estamos sintiendo. Pero para José no pasó así.
Sí estaba teniendo una aflicción, sí fue acusado injustamente, sí sus hermanos lo vendieron, sí sufrió el menosprecio de sus hermanos, pero aún así José no dejó a un lado la confianza en Dios. Miren, ayer yo les dije, ¿no?, que se los iba a decir como un dicho popular, ¿no? Peladito y qué, en la boca, ¿verdad? Nosotros buscamos a Dios cuando estamos en medio de una aflicción, pero cuando se termina la aflicción, ahí vuelvo, ¿verdad? José siempre estuvo ahí, agarrado de la mano de Dios. Cuando fue la aflicción y cuando él empezó a fructificar y ver todo el proceso en el cual él había vivido. Dios te ha dado sueños, debes comprender que vas a recibir un trato para llegar a tener el carácter que necesitas. Dios, para tener el carácter que necesitas, que Dios quiere que tengas. Lo voy a volver a repetir, sí, Dios te ha dado un sueño, pero debes de recibir un trato. Mamás, sí te lo voy a comprar, pero échale ganas a la escuela, ¿no? Sí va a suceder, pero tiende tu cama. Y el niño, ay, es que yo, no, es que ¿por qué lo tengo que hacer? ¿No? Es que así estamos igualitas con Dios. ¿Ah? Sí va a suceder, Daniela, pero hay un proceso. Sí va a suceder, Daniela, pero necesitas aceptar que estás equivocada en eso. Necesitas echar fuera tu orgullo, necesitas echar fuera cualquier cosa que te impida fructificar en medio de lo que yo tengo preparado para ti. Ay, ya me la puse tan bonito que se hablaba de los sueños, ¿verdad? Necesitas carácter y Dios va a trabajar en tu vida para hacerte fructificar y que el sueño no se aborde. Ay, no, ya déjalo así, mejor no. Miren, cuando nosotros estamos animando a sus hijos para que obtengan a nuestros hijos para obtener un beneficio, ¿a poco no los animamos? Hazlo, está bien, te conviene, está bonito, ¿verdad? Y estamos nosotros animando a nuestros hijos, ¿verdad? No te lo vas a perder, mira. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo en medio de la aflicción cada día? Porque nuestra vista tiene que estar puesta en Dios, no en la aflicción. Y ayer lo hablamos, dejando atrás el pasado. Debes comprender que las aflicciones son temporales, todas terminan. La aflicción se va. ¿Y sabes cuándo pasa? Cuando buscas a Dios como tu refugio. Las aflicciones son temporales. ¿Pero cuándo va a acabar? ¿Pero cuándo va a suceder? Espera en Dios. Espera en Dios. Y mientras estás tan enfocada en la agonía de esa aflicción, te pierdes de las bendiciones que tienes por delante. No me hables, estoy pasando, no me digas. Nos perdemos momentos. Hace unas semanas yo predicaba sobre los problemas. ¿Cuánto tiempo nos ha quitado la aflicción de la bendición que tenemos a un lado? Nuestra familia, nuestra vida propia, mis amadas, estás de pie, puedes oír, puedes ver, puedes hablar, puedes caminar. ¿Esa no es una bendición? Pero estás en la aflicción y no te has dado cuenta lo bendecida que eres. Y José no dejaba de perder de vista lo bendecido que era, a pesar de que estuvieran hablando cosas de él, a pesar de que lo estuvieran acusando de acoso. ¿Cómo la ven? Porque fue acusado de acoso. Qué fuerte, ¿no? Pero aún en medio de eso no le quitó el volver a Dios y decirle: hágase tu voluntad en mi vida. Más adelante dice: normalmente los sueños vienen antes de que el carácter
se forme. Los niños tienen sueños, ¿verdad? Pero no tienen un carácter. Los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Esto es para ti. Tienen sueño, pero ¿qué? Están pasando por un proceso de carácter todavía, ¿verdad? Los adultos soñamos de una forma madura y queremos lograrlo, pero necesitamos ser formados en carácter. Dios quiere que nosotros fructifiquemos. ¿Se fijan cómo viene la formación? Si queremos lograrlo, necesitamos ser formados en carácter. Si queremos lograrlo. Pero qué difícil somos las mujeres, ¿verdad? Hay un proceso difícil en nuestra vida. Primeramente, aceptar que estamos mal, ¿no? Aceptar las opiniones de otros. Aceptar, miren, nos mandan a llamar, no, es un ejemplo, nos mandan a llamar de la escuela, ¿no? Y te empiezan a decir que tu hijo tiene una situación. Tú lo primero que vas a decir, esa maestra no conoce a mi hijo. ¿Qué vas a ver? Hace unos días tuve la oportunidad, Dios sabe por qué pasan las cosas y lo voy a compartir porque es una aflicción. Mi hijo, el chico, estaba haciendo un trabajo y yo vi que se atrasó, pasó 2 horas en un párrafo así pequeño, estaba con una maestra de apoyo. Y yo me enojé mucho porque eran 2 horas en las cuales él no había avanzado. Y yo me enojé, lo voy a confesar. Ya le pedí perdón a Dios y a mi hijo. Y entonces yo empecé a decirle, llevas 2 horas y no has avanzado. ¿Qué está pasando? Ven, siéntate aquí conmigo. Y empecé a sentarme a un lado de él y entonces yo le decía, a ver, haz esto, escribe, apúrate esto, y estaba, ¿no? Pero yo veía que él estaba escribiendo en letrado, ponía un renglón que estaba abajo y se equivocaba y decía, no, esto no está bien. No. Y entonces empecé a observar y mi enojo empezó a observar más y me empecé a afligir y empecé a sentir, no, esto no está bien. Algo está pasando aquí. Y al otro día, cuando fui a la escuela, tuve la oportunidad de hablar con la maestra y le dije, maestra, ¿usted ha notado algo que está pasando con mi hijo? Me dijo, sí, él ha tenido un retroceso en la lectura, me dice. A ver, ¿no? Le dije, ¿por qué no me había dicho? ¿No? Si yo pensé que estaba enfocado en otra cosa y yo le he dicho, ¿no? Lo mismo que yo, estábamos enfocadas en la aflicción, pero no estábamos viendo el problema. Para resumir la historia, ese mismo día lo llevo al oculista y necesita lentes. Y tiene más aumento que su hermano el mayor. La aflicción nos ciega y no nos permite ser de bendición para otros. Yo lo estoy diciendo porque me pasó con mi hijo. ¿Qué aflicción tienes tú en este momento que te está impidiendo fructificar? ¿Qué está pasando en tu vida? Mira más adelante lo que te quiero decir. En la tierra que vivimos somos afligidos y vivimos llenos de aflicciones, ¿verdad? José dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Por qué no tomas tú esa promesa hoy para ti y dices, Dios me va a hacer fructificar en esta tierra de aflicción? Porque eso es lo que yo quiero, fructificar en medio de lo que estoy pasando. José lo reconoció y por eso dijo que su segundo hijo se va a llamar Efraín. ¿Por qué? ¿Qué significa Efraín? Dios me hizo fructificar en esa tierra. A pesar de lo que había pasado en esa tierra, a pesar de lo que había sufrido, a pesar de cómo lo habían tratado, él aceptó y dijo, está bien, Señor. ¿Cuántas tuvieron hijos por parto natural? Yo los tuve por cesárea, pero sí tuve un hijo por parto natural. Tuve 3 hijos, tengo 2 vivos y 1 está con Dios. Y el que está con Dios fue natural.
Y me dolió que se fue, pero también me dolió que naciera. Nunca había sentido una contracción tan fuerte como esas. Pero el momento en que estás pasando, si me puedes poner la diapositiva siguiente por ahí. ¿Ah? No se ve tan bonito, ¿verdad? Cuando estamos pasando por ese momento, ¿verdad? No estamos así tan peinaditas ni nada, ¿verdad? A veces ni nos acordamos cómo estábamos, ¿verdad? Cuando se aliviaron nuestros hijos. Pero cuando vemos a nuestros hijos, se nos olvida ese dolor, ¿saben? Sí duele, estamos conscientes que hay un dolor, pero esa bendición, ese amor, ¿viene a qué? A cubrir ese dolor. Valió la pena. Aquí está mi chiquito, aunque están hinchaditos y llenos de cabellito, ¿verdad? Y algunos nacen así blancos, ¿verdad? Pero nosotros los vemos bonitos. A veces ahí se ven raro, pero es hermoso. Pues ¿cómo no va si estuvo 9 meses aquí en el agua, verdad? ¿Cómo no va a ser arrugadito y bonito, no? Pero estamos en medio de ese dolor, en medio de esas contracciones, en medio de todo eso, estamos afligidas y que decimos, no lo vuelvo a hacer. Y vuelves a hacerlo. Ya no quiero más hijos. Y vuelves a tener otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ves y esa aflicción que se va. Eso es lo que te quiero decir hoy. Las aflicciones las olvidemos cuando vemos el fruto del trabajo de la aflicción en nuestra vida. Olvidarás la persecución de todos y solo recordarás lo que Dios te dio. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo del 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Siguiente. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué hace? Se tropieza. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Raíz. Tenemos que echar raíz, porque nosotros no estamos sembradas en pedregales, estamos sembradas en una tierra que da fruto, en una tierra fértil. ¿Cuántas están sembradas en tierra fértil? Y entonces, ¿por qué actuamos como pedregales? Cuando viene la aflicción nos echamos a un lado, ¿no? No, si estás plantada en esa tierra fértil, la pastora Luz acaba de decir, tu milagro va a llegar. Dios va a obrar en tu vida, en tu salud, en tu matrimonio, con tus hijos. Pero tienes que estar en esa tierra donde Dios te ha puesto. No huyas en medio de la aflicción. No le evadas, fructifica como lo hizo José. José tuvo sueños, él quería lograrlo, él quería hacerlo, pero ¿sabes qué fue lo maravilloso? Y hablamos ayer sobre el perdón. Perdonó a sus hermanos. Ay, te hacen algo y entonces perdono, pero no olvido, lo dije ayer, ¿verdad? Es que yo me acuerdo que hace... Pero José no, José perdonó a sus hermanos, José perdonó a esa mujer que lo acusó injustamente, José lo hizo. Y ahora yo te digo, ¿por qué no lo puedes hacer tú? ¿Quieres fructificar? Ponte a cuentas. Suelta ya ese punto de tu vida y sigue avanzando en esa tierra firme, en esa tierra fértil donde Dios te ha puesto para que fructifiques. Allá en su casa, allá en el estacionamiento de la iglesia, hay 3 árboles de naranja agria. Miren, de verdad. Esos árboles dan de naranjas en su tiempo como ustedes no se pueden imaginar.
Están bien plantados, ¿no? Y algunos tienen cemento alrededor. Es más, les voy a compartir. Ni siquiera los riego. No van a creer que todas las noches salgo con mi manguera y estoy regando los árboles. No. Perdóname, Señor, ya lo confesé. Pero he escuchado que esas naranjas de esos árboles dan tan buen jugo. Fructifican. Y tienen un trato de ahí, pobres árboles. ¿Tú dónde estás plantada? ¿Das buen jugo? ¿De verdad? ¿Das buen jugo? No, si me saluda, bien, pero como no me saludo, mejor no saludo. Me hace, yo hago. Me dice, yo digo. No estamos fructificando, estamos trayendo aflicción y luego cargamos más que aflicción. Mira más adelante lo que dice. Aquí dice en la parte, el oro, ahora voy a tocar otro ejemplo, el oro es una piedra rústica. A ver, díganme, ¿cuál de los dos les gusta más? ¿El que brilla o el que no brilla? El que brilla. ¿Ah? Pero para llegar a ese punto tuvo que haber pasado ¿por qué? Por un proceso, una formación de carácter, ¿verdad? Aflicciones para llegar a ese punto donde pueda lucir en una mano. Ay, me gusta ese, pero no estoy dispuesta a pagar el precio por este. Así vivimos nosotras, mis amadas, con las aflicciones. Para llegar a ser ese oro puro tuvo que haber pasado por una pulida, por una purificación. Si quieres ser de bendición para alguien, vas a tener que aprender a soportar y a manejar las aflicciones. Vas a tener que administrar tu persona, tu carácter en medio de la aflicción. ¿Y cuántas quieren ser de bendición para su casa, para su familia, para su matrimonio, para allá afuera? Entonces, soporta la aflicción. No te estoy diciendo que la evadas. Yo te hablé sobre venir y depositarla en las manos de Dios. Yo, la verdad, soy una mujer muy desesperada, vamos a decirlo, ¿eh? Yo lo hago, ¿no? A veces me dice, ¿por qué no me dijo? No, yo lo hago, ¿no? Y me aflijo, porque me hace pensar y decir, bueno, ¿por qué no lo hizo? Debió de haberlo hecho, yo ya lo hice. Y entonces yo muchas veces he pensado decir, no, Daniela, estás mal, ¿no? Sí, te afliges porque no lo hacen, te afliges porque ya lo hiciste. ¿Ah? Suéltalo, mujer. Date el lugar que te corresponde. Yo no sé cómo vivas tú en casa. Yo no sé qué responsabilidades tengas, porque tu casa no es la misma que la mía. Pero lo que sí te puedo decir es que hagas lo que te corresponde. Y José hizo eso. José hizo lo que le correspondía porque Dios lo había llamado a fructificar. Admiramos a esas mujeres de la casa porque a pesar de los problemas siempre hay una buena palabra para el hogar. ¿Tú eres de esas mujeres? Que a pesar de los problemas tu hijo, tu hija, tu marido pueden venir y encontrar una buena palabra en tu vida. No me abres, ¿no? Ni me preguntes, ¿no? ¿Realmente tú eres esa mujer en la cual puedas recordar o puedan refugiarse admirada, que van a encontrar palabra buena en ti? Ese es el punto. Tenemos que ser como José. Él no perdió el ánimo, hicieron todo con él, pero siempre con el ánimo preciso del Señor. Yo lo he compartido y lo digo abiertamente. Hace muchos años vino una persona y me dijo, yo no puedo buscarla a usted, yo no puedo pedirle que usted me aconseje porque usted no tiene problemas. Uy, sí, tengo problemas, y muchos.
Hoy estoy aquí de pie por la gracia de Dios. Hace unas semanas, de parte de un ser muy amado, recibí amenazas. Y recibí amenazas para destrucción. Pero mi aflicción no estaba puesta en ello, sino en Dios. Yo hoy estoy aquí compartiendo contigo lo que yo también quiero hacer en mi vida. ¿Y sabes qué quiero? Fructificar en medio de la aflicción. Yo quiero que mis hijos encuentren en mí un refugio, no un señalamiento. Yo quiero que en mí, mis hijos, mi familia vea un refugio, no una palabra mala, no ser una piedra de tropiezo. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que tú hoy hacia mí veas un refugio, no una mujer que señala, no una mujer que critica, no una mujer que habla, sino una mujer que da confianza. ¿Cómo quieres ser vista tú? Pero la aflicción toma ese lugar y se apodera. Vimos en Mateo 13 que muchos no fructificaron en la aflicción. Muchos no fructifican. Pero hoy tú y yo, cuando termine este tiempo, vamos a ser diferentes y vamos a decirle al Señor: fructifica en mi vida. Mira lo que dice Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José y fue varón prosperado. ¿Pero qué hizo? Jehová estaba con José. ¿Tú crees que Dios está contigo? Entonces vas a ser una mujer prosperada. Yo no lo digo yo, lo dice la palabra. Y estaba en la casa de su amo en Egipto. No estaba en una casa apartado. Estaba viviendo la aflicción porque estaba en la cárcel. Estaba yendo cuando sus hermanos lo vendieron y él vio cuando lo hicieron sus hermanos. Pero aún así Jehová estaba con José. Soy hijo del Dios Altísimo, soy una hija del Dios Altísimo, bendecida por Él, y todo lo que yo hago, Dios lo va a prosperar porque Dios va conmigo. Lo que sale bien y lo que sale mal. Porque muchas veces nos vamos más por lo que sale bien, ¿verdad? Y lo que sale mal. Pues somos seres humanos. Somos mujeres de carne y hueso. Tenemos nuestro carácter, tenemos nuestras hormonas, ¿verdad? Y cuando se acercan los días 28 de cada mes, viene el fuac de nosotros, ¿verdad? Y podemos transformarnos, ¿no? Aguas. Pero en medio de esa aflicción vas a fructificar. No importa dónde te ponga Dios, pero donde Dios te ponga, fructifica. Eso hizo José. Mira, hoy quiero leer contigo Génesis 39:3. Dice: y vio su mano y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Qué hizo? Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Realmente damos testimonio de quién vive en nosotros? Aquí José dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Dice la Biblia: mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. ¿Y realmente damos testimonio de quién está con nosotros? Ella tiene algo diferente, ella es diferente, ella se ve diferente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, dice la palabra de Dios, que su espíritu de Dios embellece nuestro ¿qué? Nuestro rostro. Trae alegría. Ella es diferente. No sé, pero ella me da una confianza. Qué bonito, qué bendición cuando ven que nosotros tenemos algo diferente a los que están allá afuera. Y que mayor que el que está allá afuera. ¿Y quién es? Dios. Dios. Yo te quiero decir la definición en esta mañana, según la Biblia, sobre angustia. La Biblia dice que la definición de angustia, según la Biblia, es estar ¿qué?
Angustiado, válgame la redundancia. Hace referencia a los sufrimientos debido a la presión de la circunstancia o del qué. ¿De quiénes? De las personas. O sea que también podemos estar afligidos por las personas de nuestro alrededor, agobiado, abrumado. Podemos también sentirlo. Pero Josué fue un proceso en medio de las circunstancias. Tú no prosperarás porque dejes tanto las circunstancias que llegues a tener, sino porque tu confianza esté puesta en Dios. Todas vivimos circunstancias difíciles, todas estamos pasando momentos difíciles. Yo te apuesto que si levantáramos la mano, quienes tenemos un proceso, estamos viviendo una circunstancia difícil, todas la levantaríamos. Hasta yo levantaría los pies. Porque todas vivimos procesos. Pero como dice la palabra de Dios, mi confianza debe de estar puesta en Dios. Cuando estás en medio de un problema, el 95% de la solución es la actitud. Cuando estás en un problema, el 95% de la solución es la actitud. ¿Y quién tiene buena actitud en medio de un problema? Y el 10% es lo que hay que hacer. ¿Se fijan? El 95% es mi actitud y el 10% es lo que yo tengo que hacer. Y le damos ese 95% ¿a qué? A lo que tengo que hacer, y le dejamos el 10% a la actitud, y con ese 10% ni te levantas de la cama. Y estás triste, y te enfermas, y te da gastritis, y se te inflama el colon, porque el cuerpo también lo siente. Sí. Cuando pasamos una situación difícil, hasta gripa nos da, porque las defensas ¿qué? Bajan. Necesitamos el 95% y el 10% es la solución. Pero ¿cómo me voy a cargar en ese 95% estando de rodillas delante del Señor para que te dé la respuesta a ese 10%? Ese es el punto. Es lo que hay que hacer. No veas lo feo que puede ser un momento, sino que Dios está ahí para hacerlo prosperar. No veas el momento. Simplemente dile, Señor, está bien. Pero dile a Dios, si tú vas conmigo, yo voy. A ver, vamos a repetirle en esta mañana, si tú vas conmigo, yo voy. Pero díselo fuerte, si tú vas conmigo, yo voy. Y yo sé que tú me vas a dar la respuesta a ese 10% y mi 95% va a cambiar, porque mi actitud va a ser distinta. Porque yo no te la voy a dar, te la va a dar Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo del 16 al 19. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Siguiente. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. ¿Y cuántas quieren ser glorificadas en esta mañana? Porque Dios tiene grandes promesas para ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fructifica en medio de tu aflicción. Dios es tu refugio. Dios es mi refugio. Dice un pasaje que me encanta, que dice: Dios es mi refugio, mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y cuando yo estoy pasando por un momento difícil en mi vida, esas palabras, ese pasaje viene a mi mente y digo: Dios es mi refugio. Dios es mi refugio. Mira lo que dice Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Les librará Jehová. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas las librará Jehová.
Pero también en Juan 16:33 nos dice: esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? ¿Porque qué? Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas palabras? Y realmente no hemos valorado que Dios ya venció al mundo en esa cruz, a través de su Hijo Jesús. Mira todo lo que te has perdido. Mira todo lo que te has perdido por estar, dijera el jovenazo, clavada en esa aflicción. ¿Cuánto te has perdido por estar clavada en esa aflicción? Tú puedes tener aflicciones por dos razones: por hacer lo malo, pero también por hacer lo bueno. Ay, pero ¿cómo? Sí. Por ejemplo, quieres beber alcohol, quieres drogarte, quieres fumar. Puedes decir entonces que sufres aflicción porque eso tomó el dominio. ¿De quién? Tu propio dominio. O bien debes de ¿qué? De dejar de hacerlo. Debes de dejar de fumar, dejar de hacer eso, y entonces decirle a la gente que eso daña su cuerpo. ¿Te fijas hoy lo que te estoy tratando de decir? Puedes vivir una aflicción por hacer lo malo, pero también puedes vivir aflicción por hacer lo bueno. Porque cuando tú salgas de aquí y decidas vivir las aflicciones para bien, la gente te va a decir: hombre, ¿qué le dieron ahí? ¿Qué tenía la ensalada de pollo? ¿Ah? ¿Qué tenía eso? Pero en medio de lo que digan, tu mirada siempre debe estar puesta en Dios. Que no te importe que allá afuera te digan: no, porque mi mirada está puesta en Dios y mi aflicción está puesta en Dios, y yo sé que Él me va a sacar de aquí y me va a poner acá arriba, porque no lo digo yo, Él lo ha prometido.